Estamos en el tiempo pascual y quiero contarles cosas sobre la Pascua y quiero contarles hoy porque nosotros tenemos una rosca de Pascua y porque nosotros tenemos también un huevo de Pascua. Bueno, ustedes recuerdan que en algunos videos les he ido contando cómo se determina el día de la Pascua porque se conoce el día en que los judíos celebraban la Pascua, el 14 del mes de Nisan. Es una forma de calcular el tiempo que cambia todos los años para nosotros porque se rige por el calendario lunar y nosotros nos regimos por el calendario solar y cambia algunas veces entre el pueblo ortodoxo cristiano y el pueblo católico cristiano porque nosotros en el Renacimiento cambiamos de calendario, del calendario juliano pasamos al calendario gregoriano porque los estudios astronómicos determinaron que la Tierra tardaba un poquito más de 365 días en girar alrededor del Sol y eso se podía nivelar con el año bisiesto y entonces nosotros introdujimos con el calendario gregoriano el año bisiesto que no tiene el calendario juliano con el cual aún hoy se rigen los ortodoxos. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo se determina? Bueno, hay un equinoccio, el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, que sería alrededor del 21 de marzo, que es el día en que el día y la noche miden lo mismo, por eso equinoccio. Y entonces, a partir de ese equinoccio, se busca la primera luna llena y a partir de esa primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte se determina el domingo siguiente. Pero eso en general van a ver ustedes que un jueves santo, como pasa en la película La Pasión, ¿no? Uno ve una luna llena preciosa. Y, y entonces, ¿qué pasa? El día empieza a ser más largo que la noche después del equinoccio de primavera. Pasa lo contrario en el hemisferio sur, donde estamos nosotros, en donde empieza el otoño y entonces la noche empieza a ser más larga. Pero en el hemisferio norte el día empieza a ser más largo y con lo cual eh, ese día empieza a prepararse la primavera, ¿no es cierto? Es decir, empieza a venir el buen tiempo. Entonces, evidentemente, el gran símbolo de la Pascua y el gran símbolo de la naturaleza que indica la resurrección es la primavera, porque ustedes ven que el invierno logra quitarle todas las hojas a la mayoría de los árboles, logra que desaparezcan las flores, logra que muchos animales tengan que ser guardados en establos porque no soportan la nieve o la helada. Y después de ese tiempo es como que toda la vida empieza, ¿no es cierto? Y viene la resurrección, la vida nueva con la primavera. Y entonces eso tiene mucho que ver con la Pascua cristiana, porque es como si la naturaleza en el hemisferio norte acompañara todo lo que se está celebrando, ¿no? Ese Cristo muerto y ese Cristo verdaderamente muerto, es decir, ese Cristo que padeció terriblemente, que sufrió espantosamente, que fue flagelado, coronado de espinas, clavado en una cruz, que fue insultado, que en tres juicios, el de Herodes, el de los sumos sacerdotes y el de Pilato, fue condenado, que la gente prefirió a Barrabás que a él. Es decir, ese Jesús que tuvo como un invierno tan terrible en su vida, un fracaso, por decirlo de alguna manera tan definitiva en su vida, que a los 33 años muere, y muere por bueno, muere por amar, muere por perdonar,
muere por comprender, muere por decir la verdad. Bueno, eso termina con la resurrección y entonces cambia toda la historia, ¿no? Eso que parecía como un triunfo de la noche es un triunfo del día. Entonces todos los símbolos pascuales van a tener que ver con esto que les digo de la primavera. Entonces, por ejemplo, en la vigilia pascual, en el medio de la noche, vamos a entrar con un gran cirio, que es el cirio pascual y que va a representar a Jesucristo, porque es ese tema, ¿no? De la noche y la luz, y la noche que es vencida por la luz, porque en un momento ese gran cirio va a encender todos los cirios y las candelas que llevan los fieles, y entonces esa noche se va a convertir en una noche tan brillante, y entonces se va a cantar un pregón pascual, que es un texto precioso y en el cual se va diciendo unas cosas preciosas, y entonces evidentemente eso cambia de la noche al día, y eso va a ser lo que vamos a significar la primavera, la luz, la vida. Entonces la vida, ¿cómo podemos representarla? Bueno, vieron que un conejo, uno cuando conoce un matrimonio que tiene muchos hijos, nosotros son los conejolas, decimos. Bueno, así, ¿no es cierto? Es decir, los conejos tienen muchas apariciones y entonces también van a significar la nueva vida. La gallina, por ejemplo, porque está conectada con el huevo, y el huevo porque está mostrándonos algo que aparentemente es una piedra. Ustedes vieron que el huevo por fuera no indicaría ninguna vida, sino al contrario, ¿no? Indicaría algo muerto, algo inerte. Sin embargo, adentro hay vida latente. Podría ser lo mismo una semilla, por decirles. Pero el huevo va a significar eso. Hay algo extraordinario adentro y hay algo muy ordinario afuera, muy rígido, muy yerto, muy yermo, y eso extraordinario que hay adentro se manifiesta. Por eso la necesidad de romper el huevo, por eso la necesidad también de, de encontrar adentro una sorpresa, algo delicioso, algo valioso, porque es adentro del huevo donde está esto extraordinario. Algunos pueblos tienen la costumbre de los huevos pintarlos de colores, pero también piensan que para ellos, para los pueblos del norte, el solsticio de primavera se da al inicio de la primavera, cuando todavía quizás ni siquiera empezó a derretirse el hielo, y entonces el huevo pintado va a significar la primavera anticipada, ¿no es cierto? La primavera que nosotros ya mostramos antes de que las flores la muestren, antes de que venga. Vieron que no sé, en el hemisferio norte el mes de las flores es mayo, y la Pascua normalmente es o a finales de abril, perdón, a finales de marzo o a principios de abril. Es decir, todavía no ha llegado ese mes de las flores, pero ya es anticipada, porque la Pascua es la victoria de Jesús sobre la muerte propia. Es decir, su cuerpo resucita, pero es comunicada a los demás. Es decir, nosotros vamos a recibir esa vida nueva que Jesús nos obtuvo con su resurrección. La rosca, que va a ser como un pan, ¿no es cierto? Un pan delicioso, dulce, va a tener huevos, ¿no? Vieron que hay una rosca de Reyes y una rosca de Pascua. Bueno, hoy las tradiciones están todas mezcladas, pero la rosca de Reyes tiene la tradición de tener una sorpresa dentro, porque los Reyes Magos son los que le llevan los regalos a Jesús, y entonces hay como un regalito escondido en la rosca de Reyes. En cambio, la rosca de Pascua va a tener un huevo, ¿no es cierto? Porque va
a ser pascual con esto que les digo de que aquello que por fuera parece duro, parece seco, parece inerte, eso es lo que nos está anticipando una vida nueva, una vida joven. Bueno, todos estos son símbolos. Bueno, evidentemente nosotros que vivimos en el hemisferio norte son símbolos que no nos acompañan porque nosotros empezamos el otoño y en mayo no van a venir para nosotros las flores, sino al contrario, posiblemente empiece para nosotros el frío o las lluvias y el tiempo sea más inhóspito. Es decir, que los símbolos, bueno, significan dentro de un contexto en el cual surgieron. Pero ¿por qué está bien que nosotros mantengamos estos signos? Y porque en realidad lo que importa no es exactamente lo físico, lo que va a acompañar lo meteorológico externamente, sino lo importante es la primavera interior, es decir, la Pascua viene a resucitarnos a todos, estemos en el hemisferio norte, estemos en el hemisferio sur, empecemos la primavera o empecemos el otoño. Y por eso poco importa que nos acompañe el clima, lo importante es que nos acompañe el clima interior. Y entonces estos símbolos tienen sentido si nosotros en realidad eh, llevamos la fe pascual a nuestra vida, ¿no? Esto que parece que es una encrucijada, esto que parece que está como terminado, bueno, esto va a ser en realidad, si está unido a Cristo, va a ser motivo de vida, va a ser motivo de resurrección. Piensen ustedes en todo el contexto que nosotros vivimos, tanto como mundo, ¿no es cierto?, con esta pandemia, con tantos sueños, ¿no es cierto?, que se nos han venido abajo, con tantas posibilidades que no se pueden realizar. También piensen como nación, ¿no es cierto? Nosotros estamos pasando un momento muy difícil, con mucha pobreza, con muchísima gente viviendo en la calle, que eso es algo que nos duele terriblemente, porque además nos imaginamos esa intemperie ahora en este otoño y en el próximo invierno, cómo será para familias enteras que nosotros vemos en la calle. Y bueno, a ver, será malo si nuestro corazón se endurece y nos acostumbramos a pasar al lado de una familia sin darles un socorro. Será un poquito mejor si nosotros nos acostumbramos a ayudarlos y si como nación nos acostumbramos a que no podemos ser un país tan enormemente rico en recursos naturales y en recursos humanos y permitir que haya hambre en nuestras calles, porque no es justo ser el granero del mundo, ¿no es cierto?, y tener nuestros campos produciendo una cantidad enorme de alimento y tener a nuestros habitantes faltándole ese alimento. Ni es posible, ¿no es cierto?, que no haya un lugar en donde sean cobijados. Lo que hace falta ciertamente, sobre todo de aquellos que tienen la responsabilidad de gobernarnos, es que haya una primavera verdaderamente, ¿no? Es decir, que realmente resuciten, que verdaderamente cambien en esa sensibilidad egoísta de buscar su propio provecho por una sensibilidad que permita preocuparse y gobernar para el bien común, para el bien de todos los hombres, particularmente de aquellos que están más necesitados. Y entonces, en realidad, ¿qué es la Pascua en este sentido? ¿Y cuál tiene que ser? Pues ya les digo, no sirve para nada comer un rico huevo de Pascua o decorarlo de la mejor manera si realmente nosotros no vamos a la luz de la vida nueva que Jesucristo nos propone, elegir esa vida nueva, vivir esa vida nueva, dejar esta vida nueva esta vida vieja, perdón, para vivir una vida resucitada, una vida que ame, una vida que perdone, una vida que incluya, una vida que comprenda, una vida que comparta. Y entonces eso es lo que realmente está significado en esa primavera que en nuestro caso no va a ser real, sino que va a ser solamente simbólica. Por eso, bueno, deseándoles que haya una gran resurrección
en la vida de todos ustedes. Les dejo la bendición. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.